Gracias, todo un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen martes. Creo que si podemos nosotros hacer una reconstrucción de las hipótesis que han generado no solamente la práctica política, sino toda nuestra historia y evolución, siempre pensaríamos, mirando hacia esa evolución, que debe haber mejores niveles de campaña y que la calidad de los candidatos también permanezcan. Y también suponemos que estos candidatos informarían a la sociedad qué políticas van a aplicar, las razones que las convierten a ellos en la mejor opción, los beneficios que le van a reportar a la sociedad, pero de no dar cuenta, nada garantiza que el plan anunciado en la campaña sea el mismo que se aplica ya en la élite del poder. Y creo que uno de los problemas del llamado, cuando el mandato ya se convierte en representación, estriba justo en el hecho de que los actores políticos con frecuencia o con suma frecuencia encuentran más incentivos en el no cumplimiento de los intereses de la mayoría que por los beneficios que les puede reportar lo mismo personales que de su grupo. Y en esa misma circunstancia nos encontramos hoy, porque los intereses de la República en términos generales están en creciente riesgo, en creciente tensión, de lo cual, por ejemplo, si analizamos la rama judicial de la Federación, los fallos de la Corte están poniendo justo en predicamento uno por uno las sentencias en firme que le han presentado al país respecto de muchos temas, y que ahora, por ejemplo, este mismo mes de septiembre se está ya en estudio, ya ha pasado por los diversos trámites para llegar a una de las salas de la Corte en los próximos días, declarar también la inconstitucionalidad, por ejemplo, de la reforma de energía del López Obradorismo, que entonces eso alimenta ese contexto de suma tensión entre las ramas administrativa y judicial. Al mismo tiempo, en el territorio de lo político, hay que decir que el presidente ha conducido una conversación sin que hasta hoy, de modo contundente, la rama legislativa y la rama judicial se pronuncien, argumenten en su descargo, lo cual le da justo la centralidad al presidente de seguir por ese camino. Se trata, me parece, de la idea del presidente de que el presidencialismo sea el ganador único, pero no en el concepto que nos dijo aquel muy buen politólogo español, Juan Lins, sino en la idea López Obradorista de entender el mundo de la política y a la política práctica en general como el pensamiento único. Y definidas ahora como tenemos, hay que decirlo en toda la contundencia, las dos candidaturas presidenciales para dos mujeres, ya ese incentivo del ángulo de quién podrá hacer más, su capacidad de hacer, ese será su incentivo, me parece, de que tome relevancia, la capacidad de ser de una o de otra. Y, por ejemplo, el caso de la señora Sheinbaum, al convocar, me parece, a los vencidos, sin que esa sea la mejor idea, sumar a los vencidos en su equipo, y sin embargo, el darles roles testimoniales, creo que eso hará que no tengan relevancia sus antiguos rivales, ni el caso de Adán ni Monreal. Si vemos los indicadores que su propia encuesta les arrojó, pues se encuentran precisamente en su propio sitio marginal y bastante menor. Distinto el escenario, por ejemplo, para Noroña, quien con su tercer lugar en la encuesta y ahora como vocero acercará, me parece, a Sheinbaum con segmentos del núcleo duro de la base López Obradorista, donde tiene ciertamente una influencia más o menos importante, y creo que por ese lado intentará influir en la conversación con la próxima candidata del oficialismo. Y en el proceso de acercamiento, también hay que decirlo, yendo a la rama legislativa, con otro sector de los vencidos, en su visita a Cámara de Diputados, Claudia Sheinbaum, con la participación del coordinador de su bancada, Ignacio Mier, sumó a 31 de los 36 legisladores de Morena que estaban
simpatizando durante toda la primaria con el ex canciller Marcelo Ebrard, y que ante su indefinición del propio Marcelo, ya vimos que ahora en la coyuntura más reciente ha anunciado que tendrá ahora una asociación civil, y que de todos modos me parece que ahora lo más relevante será ver su horizonte, pero en el largo plazo. Y en la coyuntura política me parece, como hipótesis de trabajo, que lo que él está buscando en todo caso ahora es justo el fenómeno de la práctica perniciosa que llamamos en ciencia política del chantaje y también de la venganza, porque esa queja que pone en torno a ese órgano interno de Morena de la impugnación, pues no tiene otro destino que la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ya incluso le han estado pidiendo que se desista, pero eso lo veremos. Y ante la indefinición entonces, me parece que el grupo López Obradorista en Cámara de Diputados volvió prácticamente a tener, con esa suma de 31 de sus simpatizantes de los 36, volvió a su primera minoría más o menos en las mismas condiciones de la llamada normalidad del oficialismo, que tiene 201 diputados federales, que son, reitero, no la mayoría, pero sí la primera minoría en San Lázaro. Y me parece que eso ilustra muy bien cómo la oficialista es sin duda una coalición inestable en Cámara de Diputados para aprobar simplemente lo fundamental, que resulta el paquete económico, y además debe tener a salvo, hay que considerarlo, todos los intereses del PT, del Partido Verde, porque por ejemplo si sale el Partido Verde, pues se acabó la coalición y no pueden tener los votos necesarios para aprobar lo fundamental. Y en torno al Frente Amplio, me parece que exigirá por igual a sus dirigentes mayor articulación en la dirección de los trabajos de la campaña, más allá del gran sentido de oportunidad, de reflejos que ha demostrado la senadora Xochitl Gálvez, como el caso del proyecto presentado por Morena, que lo vimos, para devolver su casa, dando, por cierto, en el corazón mismo del golpe espectacular que dio muchos incentivos al propio López Obrador aquel año 2006 ante la embestida del presidente Fox. Yo creo que lo más relevante es que se requiere en torno ya de las ciudades, en las capitales y sobre todo las gubernaturas, como lo estamos viendo en Ciudad de México, que la conexión del equipo del frente para enfrentar al oficialismo. Por ejemplo, en Ciudad de México, sus prospectos principales, Omar García Harfuch y Clara Burgada, me parece, aún eso no queda claro, y todavía no es sustituido el liderazgo de Xochitl Gálvez en la capital de la República Mexicana. Se trata, me parece, de consolidar no solo el crecimiento territorial del Frente Amplio, sino el poder político en la capital mexicana, porque el crecimiento territorial ya se logró en 2021. Al final debemos trascender la idea que puso Fischler, aquel muy buen politólogo, cuando decía la diferencia entre el populismo y el fascismo es que el populista no cancela las elecciones, así que nosotros debemos trascender esa idea y recuperar nuestra democracia y nuestras elecciones auténticas, Teodoro.